Gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Les invito a que se puedan poner en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Y vamos a leer a partir del versículo número 4. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4, la palabra de Dios nos dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta mañana, por favor. Hermanos, desde hace algunos domingos hemos iniciado una serie de reflexiones sobre la importancia de la crianza saludable con nuestros hijos. Y hemos dicho que hay tres responsabilidades fundamentales como padres que vamos a desarrollar durante el ejercicio de nuestra paternidad o maternidad. El primer principio era recibir. Entender que al momento de recibir a nuestros hijos estamos recibiendo una responsabilidad y la herencia del Señor. El segundo principio, que es en el que nos encontramos, es sobre el tema del modelaje. Y el último principio que vamos a ver posteriormente es el tema de enviar a nuestros hijos a un mundo al que seguramente usted y yo ya no vamos a ver, o a retos y desafíos que usted y yo no vamos a enfrentar, pero ellos sí lo harán. La semana pasada, hermanos, hablábamos acerca del poder de la imitación. Cómo nuestros hijos aprenden imitando lo que hacemos. Y decíamos que ese era un principio inalterable de la palabra de Dios, porque aún el mismo Jesús no pudo evadir ese principio de la imitación. Él lo dijo de la siguiente manera: el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ese principio es tan poderoso que aún el Hijo de Dios no pudo evadirlo, no pudo evitarlo. Si el Hijo de Dios, hermanos, no pudo evitarlo, es porque el principio del poder de la imitación es fundamental durante la crianza de nuestros hijos. Ya sea que nosotros tengamos una plena conciencia de que somos modelos para nuestros hijos o no lo tengamos, nosotros somos modelos por acción o por omisión. Por acción es cuando, como ustedes esta mañana, conscientemente asumen el rol de ser modelos para sus hijos. Y por omisión, aquellos que creen que otras son las personas responsables de la crianza de nuestros hijos. Aquellos que se descuidan, aquellos que no se preparan, aquellos que no se capacitan, aquellos que creen que su experiencia del hogar del que salieron es suficiente para criar a sus hijos, son los que más continuamente cometen errores al momento de educarlos. En realidad, hermanos, no hay una universidad que nosotros podamos decir: mire, usted ya pasó por el curso de paternidad o maternidad responsable, bíblicamente hablando. Porque en realidad, hermanos, la tarea que Dios nos ha encomendado de ser padres
es algo que vamos aprendiendo en el camino y va a depender en muy buena medida de la capacidad que nosotros tengamos de aplicar los principios de la palabra de Dios. Por eso es que, si usted recuerda la primera enseñanza, nosotros decíamos que el Señor es el arquitecto del hogar, de la familia. Los planos de construcción son la palabra de Dios y nosotros somos los albañiles que vamos poniendo ladrillo a ladrillo, construyendo no casas sino hogares en los que nuestros hijos puedan crecer saludablemente. Ahora, quiero que usted entienda qué es lo que usted ha recibido como padre y como madre. En primer lugar, una de las cosas que es importante entender es que nuestros hijos son pecadores. Ese bello bebé que usted tiene entre sus brazos, o ese niño o esa niña que está creciendo en su hogar, es un pecador, es una persona que ha nacido en este mundo y ha nacido en un mundo de pecado, y su hijo o su hija es un pecador, es una pecadora. Entender esta verdad nos lleva al siguiente elemento de responsabilidad frente a Dios y frente a ellos. Y es el tema de cuál va a ser la herencia espiritual y el legado que nosotros les vamos a dejar a ellos. Esto, hermanos, es importante tenerlo en cuenta, porque podemos cometer el error de asumir que porque nuestros hijos o nuestras hijas han nacido en un hogar con padres cristianos, podemos llegar al error de creer que porque nuestros hijos nacieron en ese hogar, en esas condiciones, ellos automáticamente son creyentes. Y el problema es que nuestros hijos crean que porque son hijos de padres cristianos, ellos también son cristianos. Sin darnos cuenta, hermanos, nuestros niños vienen a la iglesia, conviven con otros niños, su vida es la iglesia, y ellos pueden llegar a asumir que en realidad son creyentes, cuando en realidad no lo son. Por eso es que ahora el Señor, a través de Moisés, en este pasaje de la Biblia, le dice a Israel una de las tareas más fundamentales que van a tener ellos una vez estén en la tierra prometida, y es la necesidad de modelar la fe. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad que Dios nos ha entregado de modelar la fe, y por el otro lado tenemos la realidad de que nuestros hijos son pecadores. Entonces, ¿cómo llevamos a fiel cumplimiento la tarea de ser ejemplos, de llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús? En primer lugar, en el versículo 4 que hemos leído, vea lo que dice el Señor: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Se parte del primer principio, y es sobre el hecho de que solamente existe un único Dios verdadero. Vivimos en un mundo contemporáneo donde las verdades absolutas del Evangelio y de Dios se han vuelto relativas. Y usted a lo mejor habrá escuchado frases como: si tú quieres creer en el Evangelio, qué bien por ti, esa es la verdad para ti. Si tú quieres creer en la verdad de las prácticas de superación positiva o los principios de la nueva era, qué bien por ti. Si tú tienes una filosofía religiosa, como si eres católico, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, no importa, porque todos servimos al mismo Dios y cada quien tiene una verdad diferente de lo que quiera creer. Pero eso no enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es una sola verdad. Y esa verdad es que Dios es uno, no son muchos dioses. Solo hay un camino, una sola verdad,
y esa sola verdad nos lleva a la vida, que es Jesucristo. Entonces lo primero que el Señor quiere hacerle entender a los padres es eso. Nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, entendemos esta verdad, que solamente existe un único Dios verdadero. ¿Cuántos sabemos esta verdad? Servimos a un único Dios verdadero y fuera de Él no hay Dios. Entonces, lo primero que debemos de entender es que nuestros hijos entren en la necesidad de tener una relación con el único Dios verdadero. Sus hijos se van a relacionar con otros niños de otras confesiones de fe o de otras religiones. Pero su niño tiene que tener una claridad por medio de usted que el Dios al que nosotros servimos es el único Señor, es el único creador, es nuestro único sustentador. Pero ¿cómo hacemos visible a ese Dios invisible? Por eso es que ahora, hermanos y hermanas, la única manera en que podemos reflejarle a nuestros hijos la existencia de este único Dios verdadero es lo que dice ese versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando aquí se habla de corazón, de alma y de fuerza, está hablando, hermanos, de tres elementos fundamentales de la personalidad. En primer lugar, el conocimiento. En segundo lugar, los sentimientos. Y en tercer lugar, la voluntad. La manera en que nosotros vamos a reflejarle a nuestros hijos la existencia de un único Dios verdadero es que ellos tengan claridad de lo que usted piensa, de lo que usted siente y de lo que usted hace. En esas tres dimensiones es que se explica ese versículo 5. El Señor le está diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y la única manera en que vas a poderle transmitir a tus hijos la existencia de este Dios verdadero es que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones revelen la verdad de este único Dios. Al pensar en esto, sus hijos ya saben cuáles son sus principales intereses, porque sus hijos conviven con usted. Sus hijos saben si en realidad Dios es la persona especial que habita en su hogar. Sus hijos saben si en sus sentimientos o en sus emociones hacia las demás personas reflejan el amor de Dios. Sus hijos saben si sus acciones revelan a ese Dios al que usted dice conocer. ¿Sabe algo? Una de las razones por las cuales esta sociedad o esta generación de cristianos está perdiendo a la generación que viene es porque quienes antecedieron no demostraron una fe vibrante por el Dios único y verdadero. Nuestros hijos son conscientes de nuestra apatía por congregarnos. Nuestros hijos muchas veces son conscientes de nuestra apatía por servirle. Nuestros hijos son conscientes de las excusas que nosotros les damos a los hermanos cuando se nos pide que hagamos algo por la causa del evangelio. Ellos lo ven, y como el poder de la imitación es tan poderoso, sus hijos aprenden las excusas, aprenden, hermanos y hermanas, las mentiras para renegar de la fe del evangelio. Es muy lamentable notar cómo esto se ve tan claramente reflejado incluso en las conversaciones que tenemos de otros hermanos frente a ellos. Sus hijos, hermanos y hermanas, podrán ir detrás de en el asiento trasero de su vehículo, callados, seguramente quizás con los videojuegos o jugando con algún juguete.
pero sus hijos serán testigos de la plática que tienen como esposos cuando ustedes se refieren a una situación de otros hermanos o a una realidad que se está viviendo dentro de la iglesia. Sus hijos saben si detrás de esos comentarios hay un deseo genuino de preocupación por ayudar al hermano que está mal, o simplemente es un comentario mordaz para destruir y acabarse la vida de aquel que a lo mejor no está bien. Sus hijos saben si usted critica al pastor. Sus hijos saben si usted habla mal de los hermanos. Sus hijos saben si usted se expresa de manera despectiva de la iglesia en la que se congrega. Sus hijos saben si usted se queja del servicio que está ofreciendo al Señor. Sus hijos saben cómo se relaciona con los hermanos de la iglesia. Todo eso va influyendo en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones de ellos. Porque sus hijos serán el reflejo de cómo usted viva la fe. Si usted es una persona que tiene una fe vibrante por el único Dios verdadero, sus hijos serán arrastrados por ese ejemplo. Por eso es que ahora el Señor dice en el versículo 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Usted sabe que una grabación está hablando de escritura. Cuando aquí en la Biblia hay que recordar que las formas que se tenían para mandar un mensaje era a través, hermanos, de ciertos grabados que normalmente se hacían en tablillas de arcilla. De hecho, que usted sabe que los 10 mandamientos fueron entregados en tablas de piedra. Y lo que el Señor hizo fue grabar un mensaje. Hoy lo que el Señor está mencionándole a Israel es que ellos se graben, no en una tabla de piedra, no en una tablilla de arcilla, sino que se graben la palabra en sus propias vidas, en su corazón. Significa que la mejor versión de la Biblia no es Reina Valera, no es la NBI, no es la King James, no es la Nueva Traducción Viviente. La mejor versión de la Biblia que sus hijos van a leer en su casa es su propia vida. Usted es una Biblia andando. Usted es un mensaje para sus hijos. La pregunta es: ¿qué leen sus hijos en sus acciones? ¿Qué leen sus hijos en sus sentimientos? ¿Y qué interpretan de la forma en que usted piensa y ve la vida? Por eso el Señor les dice: grábate en el corazón, no tus palabras, no tus experiencias, no tus malos recuerdos, sino grábate en el corazón las palabras que yo, el Señor, el único Dios verdadero, te mando. Esa es la clave. Una de las cosas que nuestros hijos pecadores deben de ver en nosotros es que nuestra vida está rendida a su señorío. Si nuestros hijos no logran percibir que tenemos un señorío doblado y un reconocimiento al único señorío que es el de nuestro Dios, si nuestros hijos no logran ver eso, ellos van a saber que esto del evangelio es simplemente una religión. Será como ir a misa, será como ir al salón del reino, pero es simplemente apaciguar un poco la conciencia. Ya salimos de cumplir la cuota del día domingo y nos encontramos el siguiente domingo. Ellos sabrán si nuestra fe es una fe vibrante, si hacemos del Señor el único Dios verdadero al momento de comer, al momento de elegir pasatiempos, en la manera en que nosotros nos tratamos como esposos. Ellos van a leer ese mensaje en su vida. Sus hijos seguramente no tendrán todos los argumentos que quisieran tener. Sus hijos no tendrán todas las explicaciones, pero tontos no son.
Ellos saben si papá y mamá están viviendo el evangelio o no lo están viviendo. Estimado padre de familia, su hijo sabe que usted oculta su celular. Su hijo sabe que cuando a usted le llaman, usted se sale de la casa a contestar porque no quiere que se dé cuenta su esposa. Sus hijos lo saben. Estimada hermana, sus hijos saben que después de que papá se va al trabajo, llega una persona que quién sabe qué es. Ellos no saben que puede ser quizás un amigo, un vecino. Ellos simplemente notan extraño. ¿Por qué esta persona le está hablando así a mi mamá? Ellos se dan cuenta. Sus hijas saben qué es lo que usted ve en las redes sociales, en televisión. Sus hijos saben cuáles son sus pasatiempos. Y todo eso es un mensaje que les transmitimos a ellos. Por eso, el Señor está diciendo algo ahora. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. La única manera en que tú vas a predicarle el evangelio a tus hijos, que es tu primer ministerio, es que el mensaje del evangelio esté grabado primero en ti. No pretendas que tus hijos cambien cuando tu vida no ha cambiado. No pretendas que tus hijos vivan una fe vibrante e intensa para Dios si tu vida es una vida decolorada, desteñida y no refleja el evangelio. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros estamos reflejando el evangelio a nuestros hijos? Usted podrá tener toda la admiración que quiera de los hermanos de la iglesia. Usted podrá, hermano y hermana, tener toda la admiración de los hermanos de su sector, de su célula, de los servidores de acá. Pero qué triste es que nuestros propios hijos sepan y digan: sí, los hermanos admiran mucho a mi mamá y a mi papá, pero no la conocen. Si supieran cómo mi mamá habla aquí en la casa, cómo nos grita, cómo nos insulta. Usted allá ve a mi mamá muy servicial, muy entregada, pero si usted se diera cuenta cómo trata a mi papá, si usted se diera cuenta cómo insulta y cómo habla mal de otras hermanas, si usted se diera cuenta que mi papá viera cómo se expresa de la iglesia, si usted se diera cuenta cómo mi papá tiene una doble vida, con mucho dolor y con mucha tristeza, recuerdo un caso de un muchacho. La hermana lo llevó porque decía: mi hijo se está comportando de manera muy rebelde, hermano. Yo ya no hay qué hacer. Me lo llevó. Y muchas veces hay hermanas que piensan que por llevarle los hijos al pastor, el pastor les va a resolver la vida. No se puede, mis amados. Pero el caso es que el muchacho accedió a platicar conmigo. Y yo comencé a hablar con él, le pregunté cómo iba en clase, cómo le iba en la vida, hasta que llegué al punto y le dije: mira, hijo, tu mamá ha venido acá porque siente que tú te estás comportando de una manera inapropiada con ella y con tu papá. Y él estaba todo callado, o sea, mal sentado en la silla, pero enojado, así viéndome. Yo te quiero preguntar algo. ¿Hay algo que tú quieras compartir conmigo? Y el muchacho gentilmente me dijo: hermano, yo voy a hablar con usted, pero quiero que mi papá y mi mamá se salgan de acá de la oficina para hablar con usted. Y los esposos se vieron el uno al otro, hermano. Se afligieron. Entonces yo le dije a los hermanos: hermanos, déjenme a solas un momento con su hijo. Los esposos salieron. Cuando salieron, el muchacho comenzó a llorar y me comenzó a decir: hermano, hay algo que ya no soporto. Hay algo que con lo que vengo cargando desde hace 6 meses. Y es que yo sé que mi papá está engañando a mi mamá con otra mujer. Y no sé si se lo debo de decir a mi mamá, porque mi papá tiene privilegios en esta iglesia.
y no quisiera que le quiten sus privilegios. El muchacho comenzó a llorar. Ya le dije, nuestros hijos pueden estar como testigos mudos aparentemente, pero ellos saben nuestra realidad, hermanos. De nada nos sirve que allá en la calle nos tengan como grandes hermanos cuando en nuestra propia casa nuestros hijos no nos creen la fe que decimos profesar. Hace la pregunta, estimado padre y madre de familia: ¿su hijo sabe que usted es un hijo de Dios por el testimonio que les da? No por las alabanzas que le pone en la mañana, no por las predicaciones que a lo mejor le pone durante el día, por su vida, por su trato, por cómo es usted con sus palabras. ¿Sus hijos saben que usted ha nacido de nuevo o simplemente es alguien que se está engañando en una iglesia creyendo que es hijo de Dios cuando no lo es? Amados hermanos, la sangre de nuestros hijos puede pesar sobre nuestras cabezas. Jesús dijo: ay de aquel que le ponga tropiezos a uno de mis pequeños. Qué triste será que la razón por la cual muchos de nuestros hijos ya no vienen a la iglesia, no crecen en el evangelio y no han tenido un encuentro con Jesús, es que hayan visto en nuestra vida y en nuestra fe una piedra de tropiezo. Cuando con nuestro mal testimonio, con nuestras malas palabras, con nuestro mal comportamiento, no hemos sido capaces de reflejar el amor de Dios. Hermanos, esto que les acabo de contar de este muchacho, me lo he tenido que topar varias veces. Hijos que han notado que usted, por ejemplo, borra sus historiales de navegación del teléfono, y sus hijos saben más de tecnología que usted y yo, hermano. Sus hijos saben lo que usted consume. Recuerdo otro caso donde también un niño me dijo: yo sé lo que ve mi papá en el teléfono cuando mi mamá no está. Una vez le tomé el celular y comencé a ver todas las páginas que mi papá veía. Él creía que había borrado todo el historial, pero yo me encontré la forma de ver qué era lo que él veía. Hermanos, nuestros hijos nos ven. Ellos saben si nuestra fe es intensa. Por eso es que el Señor les dice: antes de inculcarle la palabra que yo les mando, grábatela tú, porque tú eres mi mejor versión de la palabra. Usted y yo somos la mejor versión de la palabra para nuestros hijos. Y vea lo que dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Mire cómo es el Señor de especial, porque no le dice: háblales de ellas cuando los lleves a la iglesia, háblales de ellas cuando hagas la célula, háblales de ellas cuando vayas a una actividad cristiana. ¿Dónde comienza la formación espiritual de nuestros hijos, hermanos? Ahí lo dice. Háblales de ellas, ¿a dónde? No en la casa del pastor, no en la casa del supervisor, no en la casa de los hermanos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. La responsabilidad de que nuestros hijos conozcan al Dios verdadero parte del modelaje que hagamos de ellos y de nuestra fe en la casa. Le quiero preguntar algo y no me vaya a responder, solo respóndaselo usted. ¿Cuántas veces sus hijos lo han visto a usted con el teléfono celular en el día? ¿Cuántas veces sus hijos lo ven a usted con el teléfono al día? Hágase la pregunta: ¿cuántas veces sus hijos se han tropezado porque lo han encontrado de rodillas orando por ellos? ¿Cuántas veces sus hijos la han visto a usted, hermana,
que pasa chismeando con otra mujer acerca de lo que pasa en la iglesia. ¿Y cuántas veces sus hijos o sus hijas la han visto a usted leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces, hermanos, en sus hogares ha habido un derramamiento del Espíritu Santo al punto que el ambiente rodea la atmósfera y esa casita humilde y sencilla se vuelve en una habitación de la casa de Dios? Sus hijos lo saben. Por eso la responsabilidad, hermano, nosotros no podemos culpar al gobierno para que nos eduquen nuestros hijos. Yo no quiero delegarle esa responsabilidad al gobierno para que eduque a mis hijos. Tampoco entiendo, o más bien dicho entiendo, porque tampoco es responsabilidad de la iglesia educar al 100% a mis hijos. Es mi tarea y mi responsabilidad frente a Dios. Y esa es su responsabilidad. Por eso es que el Señor dice, y vea esto, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando salgas de casa, cuando ya no estés en el hogar y tus hijos te vean lo que tú haces afuera de la casa, incúlcales. Porque hay que recordar que en esta época los padres, hablo de los varones, tomaban a los varoncitos para enseñarles responsabilidades específicas que les ayudaran a salir adelante. Y ese niño se fijaba si papá le era fiel a mamá, aun cuando mamá no lo viera él. Por eso le dice, cuando vayas por el camino, cuando ya salgas de la casa, cuando ningún miembro de la familia te vea, enséñale a tus hijos con tu vida que crees en un Dios verdadero. Recuerdo en otra ocasión, fue una pasada un poco graciosa. Un niño, íbamos con unos hermanos en un carro, pero ya ve que los niños son bien sinceros. De repente hubo un hermano que le dijo al hermano que iba manejando: hermano, ponga alabanzas para que no nos durmamos. Era un camino algo largo. Pero iba el niño del hermano y le dijo: papá, pero poned las alabanzas que pones cuando vamos solo tú y yo, de estas. Y abrió la guantera del vehículo y le sacó un montón de discos de cumbia, de salsas, merengues. El hermano que es blanco se puso rojo como muchos de los que están acá esta mañana. Sus hijos saben que lo que usted consume cuando va manejando, hermano. Sus hijos lo saben. Por eso le digo, hermanos, si Dios nos ve, nuestros hijos también nos están viendo. Lo siguiente, cuando te acuestes y cuando te levantes, tenemos espacios de oración con nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. ¿Alguna vez usted se ha ido a poner de rodillas a orar por ese adolescente? ¿Alguna vez usted le ha puesto manos a su hijo y comienza a orar por él? Pero no solo una vez, hermano, no solo cuando su hijo está en rebeldía, sino siempre. En alguna ocasión escuché a una hermana que me decía: hermano, en ese momento era una señorita de 16 años, hoy tiene más, pero la hermana me dijo: yo ya estoy orando por el esposo de mi hija para que no cometa errores. Yo no puedo controlar a mi hija todo el tiempo, pero sí puedo orar y depender del Dios que cuida de ellos. Estimados hermanos, probablemente nosotros no podremos estar en cada paso de nuestros hijos, pero hay un Dios, el único Dios verdadero, el único Dios exaltado, que sí podrá estar con ellos. Tal vez nosotros no los podremos acompañar a la universidad, pero ese Dios, nuestro Dios, irá también con ellos por las oraciones que hacemos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. La oración de un padre tiene mucho poder. Y dice: escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La responsabilidad entonces de ser modelos de fe
es que ellos vean una fe vibrante en nosotros. De verdad, hermanos, ustedes están apasionados por el Señor. Yo espero que así sea. Que ellos vean, mi viejo cuando tenía problemas, en vez de agarrar el teléfono para llamar al banco, o en vez de llamar al amigo o a la amiga, se ponía de rodillas a clamar a Dios. En una ocasión, hermanos y hermanas, yo no sé cómo hubiera reaccionado usted, pero en la época de la guerra, me cuenta una hermana, ellos vivían en el campo. El hermano comenzaba apenas su ministerio. Y usted sabe que durante el periodo de la guerra, y especialmente en el oriente del país, es donde más se sintió cruda los efectos de la guerra, especialmente en las áreas rurales. Pero el hermano siempre alentaba a la congregación a decirles: hermanos, confiemos en el Señor, seamos prudentes, pero entendamos que nuestra vida depende del Señor. Esa era la predicación del hermano. Y los hermanos entendían que Dios hablaba por medio de ese mensaje. En una ocasión, al salir de la iglesia y llegar a la casa mientras atardecía y se hacía noche, llegó un pequeño escuadrón de uno de los bandos que estaban en el conflicto. Botaron la puerta de la casa. El hermano ya estaba con su esposa, con sus hijitos, cenando, cuando de repente, le digo, empujan la puerta con las metralletas que llevaban y obligan a todos a que se pongan de rodillas. Y al primero al que le apuntan es al pastor. Y comenzaron a acusarlo y a decirle: tú estás con nosotros, tú les pasas información a los del bando opuesto. Y él decía: no, no es así. Pero lo que comenzaron a notar ellos es que el hermano pastor no mostraba mucho temor, no mostraba miedo. Ay, te la llevas de fuerte, pues. Y le golpearon con la culata del arma. Y los niños, obviamente asustados, vieron a su papá tirado en el suelo. Comenzaron a llorar. La hermana comenzó a llorar. Pero luego él, como pudo, se volvió a poner de rodillas. Entonces le dijeron a aquellos: hoy aquí mismo te morís. Lo que hizo aquel hombre ante la amenaza de la muerte fue decirle a sus verdugos: solamente denme un minuto antes de morir. Aquellos hombres pensaron: se va a despedir de sus niños, se va a despedir de su mujer. En ese momento, ese hombre, en medio de esa situación, comenzó a elevar sus manos al cielo. Comenzó a decirle: Padre, te doy gracias por la vida que me has dado. Estoy a punto de encontrarme contigo. Solo te pido que guardes a los míos, que guardes a mi esposa, que guardes a mis niños. Y él comenzaba a llorar, pero con una alegría de cara a la muerte. Y sus hijos comenzaron a ver eso y se quedaron impactados. Hermanos, cuando estaban a punto de matarlo, se le traba el gatillo del arma. Eso no fue casualidad. Era el Dios vivo, verdadero, que estaba ahí en medio de esa situación. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. Él seguía orando y orando. Y el hombre le dijo, con lo que se fue, le dijo: hoy me doy cuenta que de verdad si sos un pastor auténtico, que crees en lo que predicas. He estado escuchando tus predicaciones al otro lado de la calle y les has estado diciendo a la gente que pongan su esperanza en un Dios verdadero. Pero veo que tú, al filo de la muerte, vives lo que predicas. Y me doy cuenta que tus hijos son testigos de tu fe. Aquí te dejamos, Dios te bendiga. Y se fueron. Hermanos, este hermano que cuenta esta historia, lo conozco. Y me dice: hermano, la única garantía que yo tenía era mi fe.
La única garantía de que mis hijos también estarían bien si en caso yo tenía que morir es mi fe. Le pregunto yo, si el Señor lo llama a su presencia en este momento, ¿sus hijos permanecerían en la fe? Esa es una pregunta a la que usted debe de responder en su secreto, en su silencio. Pero hermanos, la tarea de educar a nuestros hijos en la fe es nuestra. En primer lugar, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que sentimos. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarea. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, entiendo que la responsabilidad que tenemos como padres es grande. No solamente de proveerles el sustento a nuestros hijos, no solamente de proveerles un techo digno, no solamente, Señor, la responsabilidad de sacarlos adelante con nuestras posibilidades, sino que la mayor responsabilidad es que nuestros hijos vean en nosotros una fe vibrante, que ellos entiendan que solamente hay un Dios verdadero. Pero ellos lo llegarán a saber cuando vean nuestra relación contigo. Quiero pedirte perdón, Señor, por todos los que estamos acá, si de alguna manera hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hijos. Quiero pedirte perdón, Señor, por aquellas que con sus comentarios hirientes, al hablar en mal de otros, han causado una mala sensación en sus hijos. Quiero pedirte perdón por aquellos padres que son admirados dentro de sus congregaciones, dentro de sus grupos, pero que tienen una vida inmoral. Y sus hijos han sido testigos de eso. Señor, perdónanos, porque es grande la responsabilidad que tenemos como padres. El más grande desafío es que nuestros hijos te conozcan a ti por medio de nosotros. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, no quiero irme sin hacer una invitación para aquellos que deseen entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Tal vez en algo el Señor ha hablado a tu vida y tú ahora deseas comenzar de nuevo. Este no es un lugar de gente perfecta. El que te habla tampoco es una persona perfecta. Pero creemos en un Dios perfecto, en un Dios que nos va perfeccionando poco a poco. Ese Dios está acá esta mañana y quiere perdonar tus pecados. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana? Que Dios nos ayude, hermanos, en esta tarea de ser ejemplos de fe para nuestros hijos. Señor, en tus manos pongo a esta iglesia, a los que son padres de familia. Ayúdanos a ser modelos para nuestros hijos, que ellos puedan ver en nosotros una fe vibrante. Ellos saben que somos imperfectos, pero te pedimos por favor que nos ayudes y nos instruyas. Capacítanos, Señor, en esta tarea. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo y no somos padres perfectos. No queremos, Señor, poner fundamentos a partir de nuestra experiencia, sino a partir de tu palabra.
Tu palabra son los planos de construcción. Tú eres nuestro arquitecto. Nosotros somos los albañiles que vamos poniendo ladrillo a ladrillo donde tú quieres que los pongamos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Los presentamos delante de ti. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Bendito el nombre del Señor. Pasan nuestros hermanos y mientras nosotros cantamos al Señor.